Saludos mis estudiantes en esta oportunidad para continuar con el desarrollo de nuestras sesiones, siguiendo en esta segunda reunión, en esta segunda sesión, el tema de la clasificación de los fonemas. Tomando en cuenta que en la sesión anterior habíamos hablado precisamente del concepto de la producción de los sonidos del habla. Pues bien, los fonemas precisamente son estos sonidos que de manera muy particular nosotros podemos producir mediante este proceso del habla, y de acuerdo a ello vamos a conocer de qué manera se clasifican estos sonidos. Para ello vamos a observar al primer grupo de ellos, que son las vocales, teniendo en cuenta como referencia también nuestro aparato fonador y de manera muy específica, ¿sí?, aquellos que se conocen como los órganos de la articulación, ¿sí? Ahí vemos ya una gráfica que referencia, y este cuadro que vemos a continuación, el que nos indica de qué manera vamos a observar esta clasificación de las vocales, observando que de acuerdo a este cuadro tenemos una primera clasificación tomando el criterio del punto de articulación, es decir, el punto de contacto que tiene nuestra lengua con alguna parte de nuestra boca, que es donde se va a producir estos sonidos muy particulares de las vocales. También tomando en cuenta de que al producir el sonido de las vocales, el aire sale libremente sin que en su paso haya obstrucción alguna. Tan solamente el movimiento de la lengua va a producir esta variación de los sonidos. Y por otro lado, también tenemos el criterio de la abertura de la boca. Cuanto se abra la boca, más, menos o se vea intermedia, también influirá en la producción de estas vocales. Veamos la primera clasificación. Tenemos las vocales anteriores. Esto se produce cuando la lengua, el ápice de la lengua, la puntita de la lengua, toma contacto con la parte anterior de nuestros dientes. Así que cuando pronunciamos la I y la E, vamos a notar que la lengua toma contacto en la puntita, en el ápice, con la parte posterior de los dientes. Y por esta razón se les denomina como vocales anteriores. De otro lado, tenemos las vocales posteriores. Estas se producen cuando la raíz de la lengua, la parte posterior de la lengua, toma contacto cercano, bastante cercano con el velo del paladar, es decir, con la parte posterior de nuestro paladar. Así que al pronunciar la U y al pronunciar la O, notaremos que hay un contacto, una cercanía, un punto de articulación entre estos dos órganos de nuestro aparato bucal. Y esta es la razón por la cual se les llama de esta manera. Luego tenemos la vocal media, que es la A, cuando la lengua, ¿sí?, al posicionarse en su pronunciación, esta se pone recta, ¿sí?, al momento de producir el sonido A, de tal forma que deja el paso libre de esta vocal. En cuanto se refiere a la abertura bucal, encontraremos que si es abierta, pues simplemente notaremos que nuestra boca se abre sin ninguna dificultad y en su mayor abertura, A. Luego encontraremos que las semiabiertas, la E y la O, hacen que la abertura sea menor, y cuando se refiere de pronunciar la vocal I y la U, las cerradas, en este caso la boca es más estrecha aún en su pronunciación, I, U, dejando un pequeño espacio para la producción de estos sonidos. Así tenemos esta clasificación de las vocales. En cuanto se refiere a las consonantes, en este caso vamos a considerar 4 criterios de clasificación. El primero de ellos, que aquí estamos observando en este cuadro, que también se los voy a compartir, ¿ya?, son aquellos que se toman en cuenta por el punto de articulación, muy parecido al caso anterior, como podemos ver. El punto de articulación es el punto de encuentro entre dos órganos de nuestra boca, ¿sí?, que son los que en su contacto, en su cercanía, van a ser los que generen esta producción. Recuerden que el paso del aire hacia afuera, ¿sí?, proveniendo de las cuerdas vocales, viene trayendo la voz, y el contacto de los órganos de nuestro aparato bucal son los que van a producir que esta voz se modifique, formando los sonidos, en este caso de las consonantes. Entonces, si hablamos de las bilabiales, ahí lo tienen ustedes, hace de que los labios se junten para formar la P, la B y la M, ¿sí?, como pueden ver ahí, la B, la M y la P en ese orden, ¿sí? Noten ustedes que al pronunciar los dos labios se juntan. En la consonante labio dental es solamente una. Cuando el incisivo
superior de nuestros dientes superiores toman contacto con el labio inferior, la F. En la interdental, que es una consonante que no es muy usual en nuestra pronunciación, esto ocurre con los españoles específicamente, y tenemos que la lengua está entre los dientes, entre los dos incisivos superiores e inferiores, y en este caso pronunciaría la Z, como vemos, la Z, ¿sí? Dice que empuja un poco entre los dientes. Las dentales, en este caso, toma en cuenta que el ápice de la lengua roza, toca el incisivo superior, pero en su parte anterior, es decir, de la parte de atrás, tal cual. Entonces nosotros pronunciamos la T y la D, la T y la D, ¿ya? En los alveolares, ¿ya? Tenemos que el ápice, la punta de la lengua, toca los alvéolos, es decir, aquella zona arrugada de nuestra boca, de tal manera que la S, la L, la N, la M, la R y la R, ¿sí?, se producen el sonido en este punto de articulación. ¿Ya? En los palatales tienen el predorso, es decir, aquella parte central de nuestra lengua, la parte media, que toma contacto con el paladar duro. Y en ese contacto tenemos que la Che, la Ñ, la I, Ey y la Y, ¿sí?, van a ser los sonidos que se produzcan en esta aproximación. Y finalmente las velares, cuando el velo del paladar toma contacto con la parte posterior de nuestra lengua, es decir, la raíz, el fondo, y toman el sonido, presentan el sonido de la K, la G y la J. Aquí tenemos este cuadro que precisamente nos va a presentar esa referencia. Tenemos en este caso las labiales, donde vemos que los dos labios van a tomar el contacto para producir los sonidos que vemos allí. Luego tenemos labio dental, donde vamos a ver precisamente el incisivo superior con el labio inferior, la F. Tenemos las dentales, donde la punta de la lengua tomará contacto con la parte posterior de los dientes para formar la T y la D. En el caso de las alveolares, ¿sí?, la punta de la lengua toma contacto con los alvéolos, que son esa parte arrugadita que está detrás de nuestros dientes, para producir los sonidos que ustedes ven allí. En el caso de las palatales, la parte central de la lengua toma contacto con el paladar duro, como ven ustedes allí, para formar los sonidos que en este caso estamos observando. Y finalmente los velares, que igualmente la parte anterior de nuestra lengua, ¿sí?, juntamente con el velo del paladar, al tener contacto, van a producir la K, la G y la J. Y ustedes hacen el ejercicio de la pronunciación, notarán que se producen esos contactos, esos puntos de articulación. Un detalle, lo que decía hace un momento, que la Z es un sonido interdental y que no existe en nuestra lengua hispanoamericana, pero que existe y por tal razón también se le toma en cuenta, y aunque en este caso de una manera muy especial. ¿Sí? Ahí lo tenemos.